Si vamos al capítulo 3, aquí vamos a ver un hecho trascendental en la historia de la humanidad. Iba a decir, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán sin Eva en el paraíso. En el capítulo 2 dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces crea a la mujer, ¿no? Pero tampoco sabemos cuánto tiempo hubo entre la creación de Eva y la caída. Tampoco lo dice. La única referencia que vamos a tener es en el tiempo es de la creación de Adán al nacimiento del tercer hijo, que va a ser Set. Ahí veremos cómo hay un tiempo medido, pero en medio ocurrieron cosas maravillosas y cosas terribles. Fijaros, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El capítulo 3 de Génesis nos narra, como decía, la escena más terrible de la historia de la humanidad. El hombre se aparta de la comunión con Dios, de la cual estaba gozando desde el principio de su existencia. Nos encontramos con varios detalles. El versículo 1 del capítulo 3 nos dice que la serpiente era astuta. ¿Qué pasó entre Génesis 1 y Génesis 3 para que de haber dicho el Señor que era bueno en gran manera, ahora había un animal que tenía una condición diabólica? Porque la astucia es diabólica, no es divina. En ningún sitio en la Biblia nos dice que seamos astutos. Es posible que alguien tenga una Biblia de las Américas que pone astutos como serpientes. No, lo que dice la Biblia es prudentes. Pero en esa traducción pone astutos. ¿Cómo puede ser que Dios te diga que seas astuto cuando esa es una condición diabólica, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Dios le da permiso a Satanás para que influya en la serpiente. Por cierto, la serpiente hasta entonces no se arrastraba. A partir de la caída es cuando Dios le dice que comerá del polvo y se arrastrará sobre su vientre, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasó? Probablemente Dios le dio permiso a Satanás para que se metiera en la serpiente y así pudiera tentar a Adán y Eva. Y evidentemente quien anda en libertad tiene que tener la posibilidad de caer, porque si no, no hay libertad. Si tú no tienes oportunidad de decidir, no tienes libertad. Porque no, es que solamente hay lentejas, ¿verdad? Y no, Dios le da la oportunidad al hombre de elegir, y solamente había puesto un lugar de tropiezo, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí nos encontramos con la herramienta principal que tiene el diablo frente al hombre, que es la tentación. Sobre todo para los hijos de Dios. Para los que están muertos ya en delitos y pecados, lo único que el diablo les puede tentar es para acelerar su muerte, ¿no? No de otra manera.
La serpiente se acerca a Eva. ¿Por qué se acerca a Eva y no a Adán? Porque Eva había recibido el mandato a través de Adán, no directamente de Dios. Y para mí es muy importante que podamos tener palabra de Dios personal. Por ejemplo, cuando hay un llamado, uno tiene que tener el llamado personal. Las autoridades están para confirmar lo que Dios dice, ¿no? Y qué bueno que esté confirmado en tu autoridad lo que Dios pone en tu corazón. Pero si tú te vas de misiones porque alguien en autoridad sobre ti te dice que vayas, luego ¿quién se tiene que enfrentar con los conflictos y los problemas allí? Tú, ¿no? Y entonces piensas, el pastor se equivocó, porque yo he venido aquí y ahora esto es diferente de lo que yo pensaba, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Sin embargo, cuando tú tienes un llamado personal y tú te peleas con tu autoridad porque dices, no, esto es lo que siento de Dios hacer, y eres enviado porque hay luego confirmación, tú sabes que Dios te habló personalmente y vas con la fe y enfrentas las dificultades porque tienes fe de que eso es de Dios, ¿verdad? Y por eso Satanás va primero a Eva, porque sabe que ella ha recibido una información de segunda mano. Así que es bueno tener información de primera mano. Y aunque tengamos maestros que nos enseñan, decirle al Señor, Señor, confirma en mi corazón la palabra, para que lo tenga como algo propio y no como algo enseñado por otro. ¿Sí? Es importante que podamos hacer eso. Luego también, al ser Eva tentada y caer, ponía en conflicto a Adán de elegir entre dos posibilidades, ¿no? Y luego podemos ver el tipo de tentación que le inflige la serpiente a Eva, ¿no? Le dice, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Pone en boca de Dios palabras que Él nunca dijo. Y hay personas que creen que Dios ha dicho algo que nunca dijo. Yo algo que suelo preguntar, y bueno, últimamente ya no me funciona, porque ya la gente ya viene más enseñada. Cuando en la Iglesia Católica dicen cómo hay que amar a Dios, y algunos dicen, sobre todas las cosas, y yo intento agarrar algo que haya por aquí bien contundente y se lo tiro, porque poner a Dios al nivel de las cosas, y en la Biblia no aparece eso en ningún sitio. Yo digo, buscarme un texto en la Biblia que dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. No, hay que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos comparar con una cosa. Hay que ponerle por encima de todo, de cosas, de personas, de tiempos. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque Él es Dios. Es decir, hay que ponerle en el sitio que le corresponde. Y si le pones, no, yo es que no sé qué decidir, si el chocolate o Dios. No sé qué decidir, comprarme un coche o buscar a Dios. No sé qué decidir. Me centro en vestirme a la moda. No podemos comparar. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y el diablo pone en boca de Dios palabras que Dios no ha dicho. A veces juntamos nosotros mismos, juntamos dos textos bíblicos para que digan algo que no lo dice la Biblia. Y ahí el ejemplo está bien claro en aquel que busca en la Biblia dirección de Dios moviendo las hojas, ¿no? Y dice, pasa y, a ver, aquí, Judas se ahorcó. Vas a otro sitio y te dice, haz tú lo mismo. Es decir, cuando habla del buen samaritano, dice, haz tú lo mismo. Y Judas se ahorcó, haz tú lo mismo. Un mensaje. Dios me está diciendo que me ahorque. Una mala interpretación de la Biblia.
es hacer mal uso de la palabra de Dios, pero el diablo es especialista en retorcer la palabra, ¿verdad? Bien. Y fijaros, otra cosa que hace el diablo es que nos ofrece lo que ya tenemos. Le dijo, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea como a imagen y semejanza de Dios. En otra frase, que somos como Dios, no Dios, pero somos semejantes a Dios. Es decir, ser semejante es ser como, ¿no? No ser Dios, pero sí ser como. Entonces, les está ofreciendo ser igual que Dios o semejante a Dios. Dice, ya hemos sido creados en semejanza a Dios. A Jesús, cuando le estaba tentando, le dijo, te daré las naciones de la tierra. Digo, ¿cómo me vas a dar lo que es mío? Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy por encima de todo eso. Mía es la tierra y su plenitud. No me ofrezcas lo que es mío. Sin embargo, Satanás nos ofrece lo que ya Dios nos ha dado. Y sigue así. Luego les ofreció conocer el bien y el mal. Claro, eso es una actitud de marketing, ¿no? Porque, ¿qué es lo que les ofrecía? ¿Qué conocían ellos? Hasta ahora solo conocían el bien. No habían sufrido, no tenían angustias, no tenían ningún mal, no habían conocido el mal. Y dice, cuando comas vas a conocer el mal, pero eso no vende. Conoceréis el bien y el mal. Y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Y dice, no, el día que comáis vas a tener muerte, dolor, sufrimientos, enfrentamientos, enfados, frío. Digo, no me interesa. Si te venden solamente el paquete malo, digo, no me interesa. Pero les engañó en ese aspecto, ¿no? En el momento en que pecaron, las cosas cambiaron radicalmente. La historia de la humanidad cambió y ellos se dieron cuenta de que algo había ocurrido que había hecho que las cosas fueran distintas a lo que hasta entonces conocían. La reacción de Adán y Eva fue intentar arreglarlo. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Nos vemos desnudos. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos. ¿Y qué encontraron? Hemos leído que se hicieron delantales con hojas de higuera. Así que a tapar el mal. Cuando se rompe algo, dices, debajo de la alfombra. Hay que tapar. ¿Nadie se enteró? Hay que tapar. Y esa es una actitud humana que por generaciones se ha ido repitiendo, ¿verdad? Algo que a mí siempre me llamó la atención es cuando algo se rompe o desaparece en nuestras casas. Decimos, no fue nadie. Nadie se hace responsable. Y le echamos la culpa a nadie de las cosas, ¿no? A continuación tuvieron que enfrentar la situación con Dios porque Dios empezó a buscarles. Y esto lo tenemos en los versículos 8 al 13. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es eso que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Una vez que ya no puedes esconder y te tienes que enfrentar a la situación, lo siguiente que hace el ser humano es intentar buscar culpables fuera de uno mismo. Es decir, derivar la responsabilidad en otros. ¿Cuántos había en la escena? ¿Cuántas personas había en la escena? Estaban Dios, o personajes. Estaba Adán,
estaba Eva y estaba la serpiente. Pero Adán no tenía nada que ver con la serpiente. Entonces dice, solo tengo la posibilidad de echar la culpa a los otros dos, que es a Dios y a la mujer. Y en una sola frase les echa la culpa a los dos. Decimos, no, Adán le echó la culpa a Eva. No, primero le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, si tú no me hubieras dado esa mujer, esto no hubiera pasado. Así que la culpa es tuya, Dios. Mucha gente le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa. ¿Cómo Dios permite que se mueran los niños? Y el hombre desvía la responsabilidad y se la echa a Dios. Desde Adán. Y si no cuela, la culpa la tiene la mujer. No la tengo yo. ¿Qué ocurre si tú quedas con alguien y llegas tarde? ¿Qué es lo que hacen normalmente las personas? El tráfico estaba terrible. O una llamada de teléfono que me ha sabido. Ya. Bien. El tráfico estaba terrible. Y dices, si yo tengo una entrevista con alguien bien importante, llego media hora antes, porque no quiero perderme esa oportunidad. Pero es muy fuerte decirle a alguien, mira, ¿sabes lo que pasa? Que tú para mí eres un pringao, y no voy a perder yo el tiempo contigo, así que espérame tú, que yo soy más importante que tú. Claro, eso queda muy duro. Entonces, la culpa la tiene el tráfico. Digo, no, la culpa la tengo yo, que no te respeto suficiente como para valorar que esta cita es importante, ¿no? Y siempre procuramos echar la culpa a alguien de todo. Si no me tratarais como me tratáis, yo no reaccionaría como reacciono. Digo, no, cuidado, tus reacciones son responsabilidad tuya. Ya, es que me echan leña al fuego, ¿vale? Pero la reacción es tuya, ¿verdad? Ven, así tantas y tantas cosas, ¿no? Antes que eso, ¿qué es lo que había hecho Adán? Esconderse. Primero te tapas, luego te escondes y luego le echas la culpa a otros. Jugar al escondite con Dios es muy complicado. Es como el elefante que juega al escondite. Te ve siempre, Dios siempre te ve. Dios ve, hasta conoce tus intenciones antes de hacer nada. Entonces, ir a excusarnos delante de Dios es batalla perdida. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera ido a pedirle perdón a Dios? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso dice, Señor, perdóname? Claro, conociendo el corazón de Dios, pero no pasó. No pasó. Entonces, si nosotros aprendemos esto, ni intentaremos arreglar el asunto por nuestra cuenta, ni nos esconderemos, ni echaremos la culpa a otros. ¡Wow! ¡Qué grado de discipulado más fuerte!, ¿verdad? Es decir, asumir las propias responsabilidades de las situaciones. Y siempre, en cualquier circunstancia, aunque sea el 1%, va a ser culpa nuestra. Y entonces qué bueno que tú reconozcas tu parte de culpa, tu parte alícuota de culpa. Y dices, bueno, si yo tengo el 1% y el otro el 99%, si yo confieso mi 1%, espero que el otro confiese. Pues no, a veces te quedas, pero tú haces la parte que te toca, ¿no? Y muchas veces no es el 1, sino que es bastante más amplia. Muchas veces andamos mitad y mitad, o a veces tenemos nosotros más culpa que el otro, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar eso. La culpa es mía. La culpa es mía. Y entonces el Señor termina de escuchar a Adán y va a Eva. Y Eva aprende pronto. Dice, ¿a quién le puedo echar yo la culpa? A la serpiente. Ah, ¿cuántos cristianos le echan la culpa al diablo de las cosas que ocurren mal? Es que el diablo me la lió, es que tal, no sé qué. El diablo hace su trabajo,
Y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Evidentemente, claro, la pregunta es, ¿somos más hijos de Adán y de Eva que de Dios? Y entonces hay consecuencias del pecado. Dios ya le había advertido a Adán que había consecuencias en el pecado. Y le dice, mira, si comieres, morirás. Va a haber muerte. Y la muerte significa separación. El ser humano fue creado cuerpo, alma y espíritu. Y aunque no murió físicamente ni anímicamente, espiritualmente quedó muerto porque su relación con Dios había sido rota. Y la única forma de que el espíritu esté vivificado es la comunión personal con Dios. Y esa fue la primera muerte que sufre Adán, y Dios expulsa a Adán del paraíso, el lugar, decía al principio, el lugar de la comunión personal con Dios, el Edén. Sabemos que a partir de ahí Dios empieza a hurgar un plan para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y de hecho va a haber hombres puntuales que van a estar en comunión personal con Dios. Vimos en el cuadro a Enoc, vimos la figura de Noé, vimos la figura de Abraham y la figura de Jacob, que vamos a ir estudiando. Ellos tuvieron una relación personal con Dios, pero Dios quería ampliar esa relación a toda la humanidad de vuelta. Es decir, que el Edén vuelva a ser activo. Y por eso viene Jesús en su tiempo y abre la puerta a la comunión personal con Dios, ¿no? Que nosotros podemos tener y tenemos el privilegio de poder tener hoy en día, ¿no? La muerte toma autoridad sobre el mundo y Satanás usurpa el poder al hombre y se hace dueño de la creación y trastoca la creación. Y Dios dice, podemos leer en los versículos 22 al 24 del capítulo 3 de Génesis, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿A qué os suena el árbol de la vida? El árbol de la vida es Jesús. Yo soy el pan de vida, el que comiere de mí vivirá para siempre. Es decir, Jesús es el árbol de vida que va a venir, pues, como 4000 años más tarde a la tierra, en el tiempo oportuno de Dios, para ser el restaurador de la relación personal de Dios con los hombres. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.